Buenas, buenas, ¿cómo andan todos? Acá estamos con la gran escritora, debutante, Mercedes Calzado, que acaba de escribir este libro maravilloso por una gran editorial, la mejor editorial de Argentina. ¿Qué hace, Mercedes? Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andas? ¿Estás contenta con el libro? Chocha, ¿cómo voy a estar? Si es un libro precioso, es una edición hermosa en cada detalle, está cada, cada cosa está cuidada y además en lo personal también me permite arrancar una conversación con la palabra desde otro lugar. Así que estoy contentísima. Bien, pero contales que no es el primer libro que escribís. Ya sé que no No querés es, hablar mucho de esa parte, pero... no los tengo preparados. No, no es el primer, no es el primer libro que escribo. Escribí algunos libros sobre medios de comunicación, cultura, violencias, temas que van por esos lugares, que son ensayos, o libros que tienen más un tipo de formato de investigación, investigación académica. Algunos con más características vinculadas a la divulgación, o sea, no son textos académicos duros, sino que intentan contar resultados de investigación o temas que, que me obsesionan o que me obsesionaron en algunos casos durante muchos años, con un lenguaje que pudiera interesarle, no sé, a mi familia y a mis amigos, que es lo que pienso, no solamente a la gente con la que laburo. Así De ahí te que viene, de ahí te viene la obsesión con el lenguaje, con la gramática, con el no, don. no, no, ese es un resultado de una obsesión anterior también. ¿De Anselmo? ¿La conocías de Anselmo? Anselmo, Anselmo está en mi cabeza, ¿no? Okay. Sí, no, ¿de dónde viene la obsesión por el lenguaje? Linda, ¿eh? Ojo, linda, es una obsesión linda. ¿De dónde viene? ¿Quién sabe? Pará, les quiero contar Sí. algo. Estábamos en la Feria del Libro la semana pasada y Agus viene y le dice, dejaron unos ejemplares firmados. Listo, ella lo firmó. Y cuando se lo va a dar, se pone a corregir las comas de la firma, de lo que había puesto en la dedicatoria. A ese nivel de obsesión llega. Eso no es nada. Eso no es nada porque esa coma aparece ahí y no puede volver a desaparecer. En cambio, en un archivo de la computadora aparece y desaparece 1000 veces. ¿Me Si lo vas a decir a trabajas, mí? no sabes cuántas veces antes hubo comas, puntos y otras frases que no están más en ese texto. Si trabajase todo el tiempo con control de cambios o si fuesen textos de, no sé, hace 30 años atrás, sin compus, serían textos todos tachados, con esa revisión a la vista. Sí, no, un poco esa obsesión, otro poco, por supuesto, eh, inseguridad de ir y volver, pero la obsesión creo yo que solo viene de querer buscar con más certeza a dónde está el punto justo, ¿no? ¿Vos en general en tu vida sos muy perfeccionista? No, no, no. No soy hiperordenada, tampoco desordenada, no soy perfeccionista ni busco la perfección alrededor. No. Mis hijos pueden ir con un pantalón roto y no me No, preocupo. Bueno, no, que yo no como pedo a mi hijo. con una remera manchada y no me preocupa tanto, o yo también miro los detalles, pero no soy hiper perfeccionista, no tengo una biblioteca ordenada, por ejemplo, es bastante desordenada, pero en el texto sí. En este tipo de textos y en todos los textos. Acá sobre todo porque digo, en los textos de narrativa más que en otros, porque
es a donde estoy buscando justamente eso, cómo no argumentar solamente algo, sino buscar el modo más cercano a lo que mi cabeza está rimando para decir algo. Así que sí, no, la obsesión es el papel, ¿no? No el afuera. ¿Sentís que está claro lo que querías decir en el libro? Nunca quise decir algo en el libro. Pero siempre cuando escribís algo, No en el estoy, fondo estás queriendo decir algo. claro, creo a veces eso también a mí este libro para pensar la escritura sirvió mucho. No es el primer texto de narrativa que escribo, sí que publico, pero me sirvió mucho para entender el modo de querer decir o no querer decir, o la búsqueda de cómo decir. En otros textos yo estoy segura de qué quiero decir y cómo argumentarlo. Y después es buscar el hilo que va llevando a ese sentido que ya tengo en la cabeza. O sea, es como en investigación, es trabajar con un supuesto que va llevando con objetivos que van llevando hacia algún lugar. Acá, cuando escribo un cuento, cuando empecé esta novela, cuando empecé otra novela que todavía no está avanzada antes que esta, o el sentido de los cuentos del libro que tengo escrito y del que estoy armando ahora, no busco decir nada. Después aparece eso en el texto. No estoy buscando el sentido no está predeterminado, digamos, no tengo un objetivo. En principio creo que me, me siento sobre el teclado, sobre una hoja, casi como un juego, es lúdico y, y sí, por supuesto que hay un sentido, y al escribir estoy buscando ese sentido, pero no lo tengo identificado con anterioridad a sentarme a escribir. Casi lo que hay antes es una pregunta o son preguntas. De hecho, un montón de mis textos, si bien después no continúan así, tienen preguntas al principio. Después esas preguntas desaparecen y van a veces por otro lado, pero son preguntas. Así que no estoy, o sea, más bien, estoy segura de que no me siento a escribir con una idea definida. ¿Quieren preguntar algo, chicos? Vamos, no me dejen Hola, solo. Mercedes. Bueno, en realidad, ¿Cómo va, en parte, Pablo? respondiste recién, porque te iba a decir justamente que si no era un mensaje, un sentido que querías escribir a priori, digamos, cómo te surgió la inquietud de este tipo de historia. Yo no lo terminé de leer, estoy empezando en realidad, pero bueno, justamente esto, entiendo que por lo que comentaste, dijiste que es como que más que disfrutás el proceso y lo que te va surgiendo a partir de la escritura. No tenés el síndrome de la hoja en blanco. Eh, eh, me encanta la hoja en blanco. Me encanta la hoja en blanco. A veces después me preocupa que la hoja en blanco no avance tal vez al ritmo que yo imagino, pero la hoja en blanco me encanta porque es empezar algo nuevo. Por eso un texto como este, que de alguna forma es entrecortado en el tipo de capítulos o de fragmentos que lo van armando, para trabajar a mí me sirve muchísimo, porque es volver cada día casi a una hoja en blanco, para después empezar con esa obsesión a corregir el todo y armar y a generar una trama que lo vaya uniendo.
A mí en general lo que me va definiendo cómo ir haciéndole las preguntas a esa hoja y avanzar en el proceso tiene que ver con lo que escucho, lo que veo, eh, eh, lo que leo. Entonces, sin que todo lo que escriba tenga que ver con una vivencia personal, sí las experiencias cotidianas van dándome el material para poder hacerle preguntas a esa hoja. ¿Comenzaste a leer No me cuentes tu vida? Sí, y está muy enojado este señor con los textos de autoficción. Entonces, Oh, pero mira, acá tenés otro. sí, pero a ver, es este libro del que estábamos hablando con Martín. Lo tengo por acá, lo estoy leyendo de a poco hace algunos días. Límites y excesos del yo narrativo y editorial. Me parece interesantísimo para pensar de qué manera se ponen en relación las conversaciones vinculadas a la autoficción. Lo que me pasa con definiciones de este tipo, como él está enojado con la autoficción, como también con los textos que dicen con mucha claridad cómo contar desde la propia vida una historia y hacer un libro desde ahí. Cualquier definición taxativa de cómo tienen que ser las cosas, para mí en el terreno de la literatura, no sé, me hacen ruido. Entonces, él está muy enojado con este tipo de textos y me hace pensar, me está haciendo pensar muchísimo, porque hay algo con la autoficción que hoy tiene que ver en algún sentido con que es con un tipo de literatura popular también, ¿no? Popular desde lo masivo, porque es quizás lo que vende, pensar en el yo, salir desde el propio ombligo para poder explicar la vida. Y no sé, al final del día todo lo que tiene que ver con algo de lo popular a mí no me molesta para nada, entonces ahí hay... Yo ahí cambio el foco. Yo no sé si tiene que ver con hacer algo popular, porque de hecho se hace mucho cosas populares y no es autoficción, sino me parece que tiene que ver con esta necesidad de la época de mostrarse, de estar en Instagram, de contar lo que me pasa, de que alguien me acompañe en lo que estoy sufriendo. No sé si tiene que ver tanto con la popularidad, sino... No, sí. No sé cuál es el enojo de los... Yo también estaba enojado. Sí, claro. Y yo te digo, y bueno, y el libro tiene mucho de esto, de ese pensar cómo se cuenta una historia que tiene una narradora con vinculaciones que tienen en algunos aspectos que ver también con mi historia. Entonces, yo que vengo de una línea de trabajo que tiene que ver con Foucault, con la muerte del autor y todo ese tipo de cosas, terminó en este texto, no en todos, pero sí en este texto, escribiendo algo que está atravesado por experiencias personales. Entonces, la forma de pensar esto la trasladé al texto, la trasladé a la novela. ¿Cómo fue ese trabajo de vos venir de estar muy acostumbrado a escribir textos duros o más científicos, pasar a escribir científico entre comillas, ¿no? Sí. Pero pasar a este libro que en realidad es muy tierno. En un punto es muy tierno. ¿Cómo lograste hacer esa
quizás, seguramente no lo sabes, pero ¿cómo fue ese proceso, esa transición? ¿Cómo llegaste a esa parte? No, sí, no sé si es una transición, son Bueno, a inventá veces entonces. las dos, no, pero está bueno, son las dos caras que a veces tenemos todos, o dos caras o la misma cara que se va desarmando en lo que somos, ¿no? Entonces lo que a veces pasa con un texto es que cristaliza lo que supuestamente somos y pensamos con la literatura, con los ensayos, con la palabra escrita. Define lo que se supone que somos en un momento y que nos trasciende a lo largo de los años. Yo siempre escribí cosas que no tenían que ver así con ciencia, como decís. Mario me dice, vos haces ciencia ficción con un guión en el medio. Sos escritora de ciencia ficción. Eh, eh, cuando, cuando yo empiezo a tener la posibilidad de casi vivir de la escritura, no de la escritura de ficción, pero sí de escribir, eh, las posibilidades empiezan a darse por el lado del periodismo y después por algo que también me salía con, no sé, con un poco de facilidad o se fue abriendo por ahí, que tenía que ver con la investigación. Eh, y, y en muchos de los textos que son textos más duros, todo lo que está acá, para mí también está trabajado ahí. O sea, el día en investigación está esto de del doble ciego, de los evaluadores que te revisan los textos sin que ellos sepan quién sos vos y sin vos saber quién son ellos, ¿no? Entonces, el día que un evaluador de estos que no son ni siquiera de Argentina, son de lugares, mandó la evaluación y en la evaluación decía que había identificado quién era yo por el tipo de texto, por el estilo del texto, ahí dije claramente, trasciende la, eh, si mi forma de puntuar, de escribir, de contar, podía verse en ese tipo de texto, con ese tipo de evaluadores, sin que supieran, estaba claro que el estilo se definía ahí. Y también en muchos de estos textos más ensayísticos o de investigación, en muchísimos casos también a veces voy y vengo con la ficción o con escenas ficcionadas para poder explicar, contar o meter al que está leyendo el texto de un modo un poco más ameno. Aparte de eso, siempre esto, intenté escribir poesía, escribí cuentos, algunos que llegaron a un final, muchos que se perdieron en las miles de computadoras que tenemos por ahí, cuadernos, tengo millones que no sé, están todos escritos con cosas. Hubo un día hace algunos años donde dije, bueno, tengo ganas de de darle materia a esto, no solamente que sea un yo fragmentado en cuadernos y archivos que están por ahí. Así que no, y esos textos también tienen un poco esta, quizás no sé si característica vinculada a un texto más tierno, ese tipo de cuestiones están muy atravesados por esa búsqueda. Así que eso, desde que soy chica escribo o intento buscar por ahí. Me costó un poco más de tiempo eh, decidir que mi tiempo estuviera dedicado a eso, a darle una materia a esos textos. Yo cuando decidí sacar la editorial, empiezo a chusmear a buscar textos.
la verdad que todo lo que me llegaba, estoy trabajando con unas chicas cubanas, pero la verdad que todo lo que me llegaba no me terminaba de convencer. Y yo dije, no voy a editar autoficción. Y un día digo, sí, le escribo, estaba pensando quién podría tener buenos alumnos, así, y se me ocurrió Katia. Entonces le mando un mail a Katia. Le digo, che, Katia, no le dije, che. Pero le pregunté a Katia si tenía algún libro, conocía a alguien que pudiera recomendarme. Y enseguida Katia me menciona el libro de Mercedes. Nos pone en contacto, Mercedes me manda el libro, me gustó, así que, y bien apenas lo terminé de leer, le escribí y le dije, bueno, dale, vamos. Antes de eso, ¿qué pasó con el texto? Lo que pasó después lo sé, pero antes de eso. ¿Qué pasó? ¿En qué sentido? ¿Con este texto? Claro, ¿cuándo lo empezaste? ¿O vos lo laburaste con Julián López, lo laburaste con Katia? Un poco todo ese trabajo, ¿cómo era? ¿Cuánto cambió? El texto yo lo empecé a escribir un marzo, de abril, por ahí, de hace algunos años atrás. Está como en algún sentido bastante fechado el texto, así que lo empecé a escribir y en noviembre, diciembre de ese año lo cerré. O sea, cerré del inicio al final. Ese texto termina siendo la estructura casi final del manuscrito. Después fui sacando muchísimas cosas, metiendo algunas, trabajé pulí la escritura sin parar, busqué qué era lo que más me preocupaba en esto de un texto que es fragmentado, que sé que en ese sentido imaginaba podía tener dificultades para convertirse en un todo. De hecho, ayer la única crítica que hay del texto es, ay, pero es muy fragmentado, muy cortado, decían ayer en el grupo. Digo, pero sí, tiene un sentido, es así, tiene un sentido. Claro, a mí eso me preocupaba muchísimo y sé que es un texto que no es una novela que arranca de principio a fin. Pero no sería lo mismo si fuera una novela que arranca de principio a fin. Sí, Creo que ahí está el valor. puede ser. Es una decisión, por un lado, es una decisión y en esa decisión sí el cuidado que intenté tener tuvo que ver con que existiera un ritmo en esa fragmentación, que no, que frenar en una pequeña página de 3 líneas, pasar a un capítulo de quizás de 4 o 5 páginas para después tener otro capítulo más, un pequeño poema. Esa fragmentación, yo quería que fuese teniendo un hilo que respirara en un sentido. No son pedazos que fueron apareciendo y se plasmaron en un libro como un collage, sino que mi preocupación tenía que ver con cómo hacer porque, bueno, una cosa es sentarse a escribir y que vayan apareciendo estas pequeñas formas de texto, ¿no? Pero después, otra, y acá sí apareció la obsesión, no solo de la coma, sino de cómo lograr que no cayera que no cayera la tensión, que no cayera la tensión de un capítulo a otro. Entonces, le dediqué muchísimo tiempo a esto, también con distintas ayudas que me fueron en la conversación y en la lectura, en muchos casos en voz alta del texto, que me fueron marcando si esto iba, si bajaba o no bajaba. Entonces,
lo que primero hice fue trabajar esto fragmento por fragmento, intentando unir un todo y después hilar el texto para que fuera un manuscrito por sí mismo, no ideas fragmentadas sobre un mismo problema. Porque también en algún momento, yo lo sentía como un riesgo en esto de armar una línea completa, una línea y una trama completa de la historia. En un momento decidí que la novela se iba a contar en un recorrido de 3 líneas temporales. Una que tuviera que ver con la historia de una mujer que acompaña a su padre en una internación. La otra que colara un pasado con recuerdos que no necesariamente están definidos por la materialidad de un recuerdo, sino como por recuerdos que van apareciendo en esas escenas del presente también, o a partir de esas escenas del presente, y un tercer tiempo que fuera más mental, que tuviese que ver con una temporalidad de esto, de las preguntas sobre cómo se va contando algo, cómo se cuenta lo que pasó y lo que pasa, cómo se pasa o cuál es ese hilo que va definiendo en la cabeza lo que es real y lo que es ficción, lo que es materia y lo que es idea, digamos. Entonces, esa fue una decisión. Después, el trabajo fue llevando al todo, ¿no? ¿Quieren preguntar algo, chicos? No me dejen solo. Dale, Victoria. Para que estés muteado. Para que estás muteada, Vicky. A ver si te puedo mutear yo. Estás en silencio, Victoria. ¿Ahí? Ahí estamos, ahí está. ¿Me escuchás? ¿Cómo te va? No, capaz que... ¿Qué tal, Mercedes? Me encanta el libro. Justamente antes de que te conectes estábamos hablando con los chicos, alabando la simpleza del texto, ¿no? De que es bastante llevadero. Alabándolo porque es bastante complejo escribir de manera simple. Pregunto, porque yo lo sentía que, y si bien vos has confirmado mis dudas, que era en algún aspecto autorreferencial, ¿no? Tu historia con tu padre. ¿Esto es cierto o yo lo sentía así en el libro? Sí, hay algo que tiene que ver, sí, con Hay experiencias cositas, mías, sí. como cualquier, yo no sé, como cualquier texto, ¿no? Como cualquier texto de ficción. Perdón, me meto yo algo ahí. Sí. Siempre hablábamos con Merce cuando estábamos trabajando en el libro, que la verdad no importaba. No sé si te dice algo. Siempre le decía, la verdad no importa. Seguro. Perdón, ahora Sí, Merce. Pero sí, Victoria, pero sí, como charlábamos antes, para mí la materia de escritura parte de lo que vivo, lo que escucho, lo que leo, así que hay por supuesto muchísimo de esto, sí. Sí. Igual me encanta que surja la duda, ya con eso para mí es un montón. Sí, para mí era una duda, ¿será la historia? Para mí ¿será la historia de ella? Después decir, no, capaz que no sé la historia de ella, porque de verdad también, bueno, lo planteas en la pandemia, que hablábamos también, te sientes muy identificado porque, como hablábamos de lo popular antes, ¿no? Imposible no sentirse identificado, es imposible que este libro no sea popular porque todos hemos vivido esa época. Todo lo que estamos leyendo hoy en el libro, todos hemos vivido esa época hace 5 años atrás. Pero sí, por momentos pensaba, no, yo le voy a preguntar esto,
si es autorreferencial, y si me dice que sí, qué tan difícil es escribir tu propia historia, ¿no? Mm, En ficción. mm, Porque me imagino que debe ser complicado, porque tocas botones de sensibilidades, de recuerdos. No voy a spoilear cómo termina el libro, que debe ser muy doloroso, me imagino. Entonces, digo, si es autorreferencial, tiene que haber una complejidad diferente en el libro. No sé si se entiende, capaz que estoy hablando tonteras, perdón. No, No, está bueno. Em, a mí me gusta en esta, en todo este entramado de autores que trabajan la autoficción o textos vinculados a este universo. Me gusta mucho, hay algo que dice Vivian Gornick sobre la obra literaria, en un libro que creo que se llama como así también, a partir de estos dos conceptos, contexto, eh, no dice contexto, dice situación e historia. La situación tiene que ver con el contexto, a veces también con la trama, con, con una historia material. Y, y la historia tiene que ver con las vivencias, las experiencias, la subjetividad que entra en ese texto. Entonces, yo creo que en algún punto, cuando, cuando un texto, cuando la literatura puede transmitir algo más allá que va, más allá de la trama en sí misma, ¿no? Que a mí además es la literatura que más, no sé si que más me gusta, pero sí que más me atrapa, o mejor dicho, no es la que más me interesa en términos a veces intelectuales, pero sí la que más me atrapa, la que más me dice cosas, la que más, incluso me produce deseos de escribir. Ahí cuando la vivencia se cuela en el texto, cuando tal vez no sé si importa exactamente si es eh, el dolor por tal persona, pero estás transmitiendo un dolor que Sí. puede ser ese que está ahí o es otro que viene de otro lado. Pero hay algo que, que yo sí intento hacer cuando voy al texto, además de hacerme preguntas, es poder identificar esos pequeños momentos eh, donde aparecen esas necesidades de decir de un modo algo que pasa, en términos de alguna vivencia a través de la palabra, porque incluso son escenas que hacen difícil a veces pensar cómo transmitir, cómo contar o cómo contarnos a uno mismo desde las cosas desde la palabra. Así que sí, digo, en cualquier caso creo que hay algo que em, Un poco de aquí, un en poco de allá. Sí, Bueno. sí, en este texto o en otros donde, no sé, ahora estoy trabajando con un cuento en donde la narradora nada tiene, absolutamente nada tiene, ni mínima simbiosis conmigo, nada de nada. Este, pero lo que está pasando, que tampoco me pasó a mí en ese caso, pero tiene que ver con eso, con preocupaciones, con preguntas que sí yo me hago, porque al final, como no somos inteligencia artificial, sino somos personas, es ahí donde creo, donde puede seguir viviendo lo literario, en alguna, algún grado de subjetividad, no por decir yo, por decir el nombre y apellido que cuenta su historia personal, pero sí algún grado de subjetividad que pueda contar
las dudas, las preocupaciones, los deseos, las risas, los duelos, que pueda contar. Y para que algo de eso podamos contar, algo nos tiene que pasar. Entonces, ahí es donde yo busco. Digo, pasar en términos personales, no es un texto así, tipo pirámide invertida periodístico, donde contás bien escrito, quizás hasta con una trama. Bueno, a mí me pasan cosas con otro tipo de libros. Es ahí a donde yo voy a buscar. Gracias. No, gracias. Sí, alguien levantó la mano, no sé quién fue. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo estás, Laura. Mercedes? Bien, Gracias. vos. A vos. Dos cositas nada más. Ujú. Siempre digo humildemente desde mí como lectora, contás un hecho, no importa si es personal o no, para mí, y para mí que ya deje de importar es algo. Después estás contando algo absolutamente cotidiano, ¿no? Como puede ser que cualquiera de nosotros puede tener un familiar enfermo o lo que sea. Es un hecho cotidiano. Pero acá lo que vale, por lo menos para mí en este libro, yo ya lo estoy por terminar, es la manera, son las letras, son las palabras que elegís, es la fluidez. A mí me encantó particularmente lo de la fragmentación, obviamente es una cuestión de gustos también para todos los lectores. Me encanta esa ida y vuelta con Anselmo, me encanta esa tensión, ¿dónde está el verbo? Quiero que Anselmo, o sea, no quiero spoilear nada, pero digo, hay tensión, hay poesía, hay fluidez, y que en un hecho que puede pasar todos los días haya todo eso, ya a mí me parece que, la verdad, y también Martina, vos como primer libro de la editorial, me parece que está muy bueno desde ese lado. Y por otro lado, quería preguntarte, vos hablás del momento de la pandemia, que es muy cercano, que es muy global, que es una herida muy abierta para muchos, lo tenemos como muy fresco, ¿no? Muy reciente. ¿No pensaste si eso por ahí, no digo que no lo hayas querido escribir así, porque lo que uno quiere escribir lo escribe, pero si eso podía alejar por ahí a los lectores, que sea algo tan cercano, digo, es como que a uno, viste, más allá de que todos lo pasamos y lo vamos a recordar por siempre y seguramente vengan otras pandemias, ¿no? Pero digo, es tan reciente, está tan fresco. ¿Eso lo pensaste o directamente nunca tuvo lugar a duda? Antes que lo responda a ella, yo creo que gracias a eso salió publicado con nosotros. Si no hubiera salido, si no hubiera estado la pandemia de Transfoto, hubiera salido en otra editorial mucho más grande. Y yo me meto en mi editor y te digo que si vos me ofreces algo que sucede en el contexto de la pandemia, y sí, lo quiero leer porque me acuerdo todo lo que pasó hace 5 años. No, en el mercado hay como una... Ahora creo que está cambiando este año, creo, porque viste que justo salieron unos cuantos libros. Pero había algo como que no se publique nada sobre pandemia porque nadie quiere leer sobre pandemia. Estaba como en el inconsciente del mundo editorial. Perdón. Sí, no lo mencionamos, no existe. No, pero está muy bien. Claro, bueno, gracias Laura, es que es una pregunta interesantísima porque no solo me lo pregunté, sino que durante mucho tiempo, mientras lo escribía y después lo reescribía, no te digo ya cuando lo volví a reescribir, porque ya cuando lo reescribía, ya ahí ya estaba, ya estaba entregada a la situación, listo, ya no hay vuelta atrás. Pero sí cuando lo escribía, es más, me acuerdo una conversación a la salida del cine, de esos primeros cines durante la pandemia, fuimos con un amigo y al salir, la conversación entre el grupo que estábamos era,
no quiero ver nada que tenga que ver con la pandemia. Terminemos con esto. O sea, nunca voy a ver una película donde haya un barbijo, un libro donde se hable de esto. Ya está, terminemos con esto. Entonces, sí me lo pregunté mucho, y también porque a medida que fue pasando el tiempo, esa nueva normalidad y después la normalidad, que ya no era ni nueva, no solamente lo dejó como un recuerdo cercano, sino algo que decía Pablo recién también aparece ahí, algo casi oculto, ¿no? No es cercano, pero abajo de la alfombra, porque para todos, en esto de la fragmentación del texto y también de nuestras vidas, donde vivimos en pantallas fragmentadas, en la pandemia, después de la pandemia, o en los momentos de la vida donde tac, se cortó, ese se cortó de ese año, de esos 2 años, eh, está, es como un sueño, ¿no? A veces yo pienso eso, como algo que, como esos momentos del sueño donde no sabes bien qué fue real, qué no fue real, qué pasó, qué no pasó. Y en ese pensar lo onírico de esa situación, yo fui pensando o intentando transmitir algo de esto al texto. Porque por un lado está lo de lo oculto, de lo que ya no queremos hablar, pero por otro lado es algo que tenemos casi en un subconsciente colectivo donde sí lo vivimos y contamos anécdotas y empezamos a hacer compost o no sé, todas las cosas van, ¿no? Masa madre. Masa madre, claro, Sí. o a tener este tipo de experiencias como estamos teniendo ahora charlando Ujú. por acá. Sí. Algunas de esas cosas quedaron, otras se quedaron allá y queremos que se queden allá porque si no nos tocó en términos personales, quizás alguna situación fea sí nos tocó en términos colectivos. Entonces, ahí es donde también de alguna forma lo personal es político, lo personal es colectivo, lo personal nos termina pensando en un lazo, ¿no? Eh, Así que ahí hay algo que todavía se está amasando. Por eso, en términos de la industria editorial, bueno, ya iremos viendo qué pasa con esto, como las historias recientes que van apareciendo en los textos de toda la literatura, ¿no? Cuando la industria editorial era fuerte, o empezaba a ser tan fuerte como ahora, o cuando no era un problema. En mi caso, yo decidí avanzar porque estaba contando una historia por ahí y era la historia que tenía para contar, y como a la vez yo no estaba, o sea, no estaba pensando en si este texto se iba a convertir de seguro en un manuscrito. Sí, enseguida dije, me gustaría que este texto genere una conversación más allá de la que yo tengo con Anselmo. Me gustaría que genere una conversación. Me gustaría conversar a partir de este texto, pero no estaba pensando en si lograba llegar a una editorial grande, chica, no sé, es todo tan difícil también en esos procesos que cuando yo escribo, no escribo pensando, si escribiera pensando todo lo que escribo después en el proceso de publicación, no escribiría directamente, porque la frustración aparece en el momento mismo de arrancar la hoja. Así que una cosa es el proceso de escritura y otra cosa es lo que pase después.
Y ahí fue donde me metí, en el proceso de escritura. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen. Yo, pero la pateo medio para afuera, ahí que dijeron del proceso de escritura. ¿Ahora se manejan por documentos colaborativos en línea, digamos, para edición? ¿O cómo hacen? ¿O control de cambios? ¿A qué te referís? ¿Cómo trabajaron vos y Martín ahí para trabajar el texto? Yo trabajo mucho con control de cambios. Sí, sí. Sí, y documentos. Yo no. De hecho, cuando hablo de documento, le digo, ¿cómo lo hago esto? No lo quería decir. No, sí, obvio, decir todo. Sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, no, pero eso fue antes. Cuando te pedí esta parte, le pedí, yo no le pedí. Digo, ¿qué te parece si sacamos esta parte? No sé qué. Eso fue anterior, ¿no? Eso fue el día que hablamos para avanzar. Sí, es algo que está bueno, no para adelantar la novela, pero sí para contar. Porque hay decisiones que incluso cuando se la das a gente que sabe, ¿no? De procesos editoriales. Hay veces que hay cosas que se van yendo, no se ven a simple vista. Martín leyó este texto sin que nosotros nos hubiésemos visto nunca. Yo había visto alguna de las entrevistas que sí que Martín subía, pero digo, no nos conocíamos para nada. Y él al leer, tal vez al leer el texto de una primera pasada, porque recibió el libro y lo leyó en horas, y eso es increíble y y no pasa. Martín dice, tiene que ser así, pero no es así. Y enseguida me dijo, quiero la novela, y yo dije, ¿y ahora qué hago? Porque, claro, sí, todos pensamos al escribir, bueno, me gustaría ya empezar a avanzar en el proceso, bueno, que esto sea una novela, ¿no? Un manuscrito o un texto. Un texto, fragmentos, un texto, un manuscrito, y después una novela. Y, eh, y, y en ese momento Martín la leyó y vio algo al principio que era una sugerencia en el segundo capítulo que modificaba de alguna forma, no digo la trama del texto, pero sí cómo se le iba a ir dando ritmo al texto. Cómo el texto llevaba de una situación inicial a una situación final. Y eso yo no lo vi, y eso, bueno, lo identificó Martín con este ojo, con su nuevo ojo digo, porque sos un editor ahora con Por los libros. anteojos. Sí, pero digo, hay que tener ojo para eso. Hay que tener ojo. Y esa fue una decisión re importante para sostener, creo, parte de la lectura en el texto. Porque todos podemos imaginar qué es lo que va a ir pasando, pero bueno, hasta que no termina no sabés qué pasa. Entonces, esa fue una sugerencia muy buena, que además fue tan buena que el texto estaba escrito de esa forma, porque Martín me dijo, ¿qué te parece si? Y yo agarré el archivo y dije, a ver, me parece que sí, pero a ver cuánto hay que tocar para ver si funciona. Y no había que tocar nada, solamente había que sacar un nombre y un párrafo al interior del texto para hacer esa modificación
que era fundamental esto para sostener la tensión narrativa de una forma, era fundamental. Y bueno, no sé a dónde iba. ¿A dónde iba? No sé, ¿de dónde viene? Sí. Te había preguntado por el control de cambios. Si usabas mucho, cómo habíamos trabajado, si había el control de cambio, nada. Yo digo, no sé usarlo. Sí, yo a veces uso mucho control de cambios, pero si estoy trabajando con alguien, cuando trabajo conmigo, solo si me da mucha duda lo que estoy cambiando, porque a veces en los días locos sacamos todo, ¿no? Cuando escribimos a veces decidimos sacar todo, esto no. Como hay días que con mucha seguridad pueden aparecer 5 páginas nuevas que son una porquería al día siguiente. Hay días que con mucha seguridad sacamos todo porque esto no sirve y después sí sirve. Entonces, cuando tengo esa fuerza de sustracción, ahí a veces sí pongo un control de cambios para estar después segura de si lo que hice está bien. Si no, a veces toco tanto que prefiero no estar viendo el mamarracho. Depende. Carito, ¿no querés preguntarlo? ¿O no puedes abrir el micrófono? No puedo, estoy en una reunión. Uy, perdón. Bueno, ahí Caro pregunta, si bien no llegué a terminar la novela, quería preguntarte el porqué de las listas de cosas. Ay, porque vivo con listas. No. Porque las listas casi son parte de, como la puntuación, a veces las listas son parte de, las saco mucho, de la enumeración que también aparecen un montón en este texto y en los textos que escribo. ¿Por qué las listas? Tendría que hablarlo con mi analista. ¿Por qué tanta lista? ¿Por qué tanta No me lista? acuerdo. Ahora sí, pensando en lo que No, es. pero ¿sabes qué? Yo pensé que venía, no me acuerdo, nosotros hicimos talleres online de escritura con Katia Ajá. y también con Inés Garland. No me Sí. acuerdo quién de las dos habla de las listas como algo fundamental para la escritura. Pensé que venía quizás de algo de por esos lados. Se me fue a la cabeza quién era, me parece que era Inés más que Katia. Sí, no sé, nunca, no sé cómo trabaja Inés, sí como trabaja Katia, que sí con la enumeración, no sé si con listas, no me acuerdo nunca de haberla escuchado hablar de listas. Ahí Inés, está, ahí está. Inés. Sí, pero bueno, también pienso, si esa escena de haber estado detenidos, o sea, cualquier situación donde nos detenemos, ¿no? La pandemia bueno, o una internación, esos momentos donde la vida se frena por algo, si no son momentos de listas que podemos escribir en un papel, o listas de cosas que vamos a tener que hacer, son momentos de listas para atrás y de listas para adelante, ¿no? De ponernos a pensar y a listar qué fue lo que pasó, qué es lo que queremos que pase, ¿no? Que queremos que pase comprar el pan o queremos que pase porque deseamos algo. Y lo mismo hacia atrás. Entonces, creo que los momentos de detención, esto de la temporalidad incluso de la hoja, nos lleva, o a mí, no sé si a todos, a listar. A ver. No, Pensé que mostrabas. No, pero está bien. Tengo una lista que no quiero que se vea. Que lo uno con otra cosa que vos hiciste. En esa lista tengo los libros que voy a mandar durante el año. Estoy tratando de armar el croquis. Ya tengo completado hasta septiembre, me faltan unos libros más. Y yo ahí me pongo, en la lista que armo, es
lo que vos decías, libros en lo que no importa la trama, que es lo que más me gusta a mí, pero tengo que meter algún libro con trama si no me matan. Y me gustó eso que dijiste, que no te interesaba la trama y no me había dado cuenta. Y que estaba eso, que no era importante la trama. Había un montón de cosas más de importancia en el libro que la trama en sí mismo. Sí, de hecho, o cuando tengo que contar la trama del libro, no me resulta tan sencillo. Me parece más fácil contar o pensar incluso la estructura del libro, el sentido no el sentido previo, pero sino el sentido que después en mi lectura va definiéndose en el texto, en el libro. También las decisiones más de estilo y de armado de ritmo en los distintos fragmentos, pero a veces tal vez hasta me da mucha envidia las personas que recomiendan libros y que cuentan con tanta facilidad la trama de los libros. Será porque me quedo en los fragmentos. Y lo mismo me pasa con las películas. Me quedo con escenas, situaciones, momentos, o algo que tiene que ver con el modo de contar. Eso, ahí es donde a mí se me va la vista, se me van los ojos en los textos, en el modo de contar. Quizás será por eso esto, que no me acuerdo ni las tramas ajenas ni las propias. Carito, habías levantado la mano. Sí, ahora puedo. Perdón, yo llegué tarde, pero dos preguntas, a lo mejor ya lo abordaron, ya lo vieron, o a lo mejor no. Yo hice un comentario de que a mí la lectura me estaba resultando como una lectura cortada, ¿sí? Y yo sentía que estaba leyendo no sé si es una vida, sería la palabra, pero un tiempo entre corchetes. No sé si esa era un poco tu intención al trabajar con digamos, el texto, digamos, como lo hiciste. Sí, porque yo veo a las listas, digamos, como instrumentos para llenar espacios, ¿no? Y que, digamos, y que dentro de esos espacios, en esos corchetes, hay situaciones que se cierran, que vuelve a aparecer la lista, o sea, que sería como un tiempo de pausa, y vuelve a aparecer, y vuelve a abrirse el corchete, y vuelve a haber una situación, y vuelve a cerrarse. No sé, esa es la sensación, o es mi lectura, digamos, hasta ahora. No sé, a lo mejor no fue el sentido de armarlo de esa manera. Bueno, hay algo interesante en esto que decís, Carolina, del tiempo entre corchetes, y de alguna forma esto que conversábamos recién sobre en los tiempos entre corchetes, cómo aparecen las listas como palabra fundamental de esos tiempos, ¿no? Creo que ahora me da la duda de cuántas listas hay. Por supuesto me voy a fijar apenas cortemos. ¿Cuántas listas hay? Tengo que ver. Es que tampoco me acuerdo. No importa. Está buena la... ¿Cuántas veces lo leímos y yo no me acuerdo tampoco de las listas? Sí, no, está buenísima la observación de cómo las listas fragmentan y cómo las listas fragmentan, creo, y a la vez cómo unen nuestros fragmentos de esas listas. Pues las listas del texto y todas las listas que hacemos ponen la del supermercado con el trabajo. Hay alguna lista de estas sí en el libro, con el trabajo que debemos, con si tenemos que ir al cumpleaños, o sea, llevar a nuestros hijos al cumpleaños, y tenemos que ayudar a... Las listas desparraman, y es interesante porque a la vez juntan, a veces en una hojita así, los pedazos de
de ideas y de acciones que tenemos en la cabeza. Entonces, sí es posible que entrecorten el texto, a la vez, ahí sí fue una decisión, ese tiempo entrecortado tiene que ver con el tipo de atmósfera que creo que intenté, al menos fue la opción, fue el camino, el tipo de atmósfera que buscaba construir en el texto. Una atmósfera de un tiempo entre corchetes. Bueno, si ese era tu objetivo, se nota ya al comienzo. O sea, ese es el comienzo y es un tono que no, por lo menos hasta donde llegué, no cambia. ¿Mm? Es un tono que, digamos, que sigue. Si ese es el objetivo, bien logrado, porque de este lado se sintió así. Bueno, no sé si decir me alegro. No, es que no hay que alegrarse ni no alegrarse, son decisiones y son formas. Me parece, digamos, a ver, convengamos que cuando uno lee con un bagaje de cosas, ¿no? De lo que le gusta, de dónde viene, cuál fue su lectura anterior, o sea, hay un montón de cosas que nutren ese ambiente cuando uno entra en un libro, ¿no? Pero si el objeto era marcar las pausas, se marcan, se sienten, digamos, yo las siento a través del texto, me falta poquito para terminar, pero se sienten. Y te vuelvo a decir, yo sigo pensando el tiempo entre corchetes, ¿no? O sea, es la imagen más gráfica que le encuentro a la estructura. La sigo Buenísimo, pensando así. si me dejas, lo voy a anotar en mi lista. Sí, no hay problema. En mis listas de cosas para pensar el texto, pero también a la vez yo pienso, porque una cosa es la forma en que cuando producimos un texto buscamos mostrar determinada atmósfera, determinado tiempo, vínculos, y otra es el tipo de lectura que eso puede generar. Entonces, hay algo de un efecto buscado, pero la verdad es que ni siquiera estoy tan segura de que, en lo personal, digo, esto, ¿qué buscaste en ese sentido que tuviese un interés en este punto? Digo, mi objetivo era construir un mundo, un mundo fragmentado como vivimos en esos años. Y también como vivimos, ¿no? Es un mundo muy de esta época. Nuestras pequeñas atmósferas que van cambiando según los lugares donde estamos, las pequeñas vidas que nos armamos en cada momento del día. A la mañana una, al mediodía otra, a la noche otra, con las personas que estamos, el tipo de conversaciones que tenemos en cada caso. Vivimos un poco así. Y a veces cómo entretejer esos fragmentos de vida no es fácil. Que tal vez ahí las listas, no sé si son de ayuda, pero en este caso muestran un reflejo de esa dispersión. Pero sí a mí me interesa por eso. Una cosa es escribir un texto, sea cual fuera el texto, y otra cosa es el tipo de conversación que puede habilitar el texto, y era lo que a mí en este caso me interesaba mucho, me generaba mucha ilusión, porque, porque cuando escribís estás en ese mundo fragmentado propio. Cuando somos lectores de otros textos, ahí se dispersa hacia nuestros propios fragmentos esa lectura.
Entonces, por eso digo, tengo ganas de ir a ver cuántas listas hay. Para ver. Sí. Cami, Todavía no. no. ¿Ahí o no? Ahí está. Ahí Ah, sí. son los auriculares. No, a mí me pasa y me ha pasado lo mismo que decía Martín, como que cada vez me interesa menos la trama, sino la forma en la que está contada. Y en este caso voy en la página 60, creo, y lo tengo casi todo el libro subrayado. Encima voy en el colectivo y subrayo igual y está todo así y entre corchetes y me está gustando mucho la manera en la que lo estás contando. Y con el tema de la fragmentación, a mí me genera más intriga. O sea, que no, yo que no lo he terminado, me genera esa intriga de saber a dónde vamos a llegar más allá de la internación, que más o menos presumo a dónde vamos a llegar, sino con estos recuerdos que ella tiene con Anselmo, digamos. Y al principio cuando lo empezaba a leer era como que algunas partes como medio que me interpelaban cuando hablaban de la medicina, porque soy médica. Entonces es como que tratar ese maltrato por ahí al paciente o que no te das cuenta y no le contestas bien o que hablas con palabras que no quieres o que no deberías hablar. Y la otra vez justo había escuchado en la tele que decían intubar, yo, intubación, ¿qué intubación? Para mí es intubación, o sea, ¿Con E o con I? para mí es con I, pero bueno, es la forma que yo lo he dicho y que lo decíamos, igual hago imágenes, no intubo, así. Pero, y también eso me ha pasado como que me ha generado eso de meterme en las perspectivas del paciente y del familiar del paciente, y que a veces uno que lo hace porque es nuestro trabajo y lo hace siempre, y es como que pierdes esa empatía y dices, no, no, tengo que volver esa empatía porque esta persona está enferma, o sea, por algo está acudiendo a mí y el familiar no me entiende. Entonces es como que el libro me está removiendo todo y me gustan mucho las palabras, el juego de palabras y el uso de las comas, que también es algo que me divierte muchísimo en la escritura. Y bueno, eso. Voy a llevarlo para que me lo firmes en la feria. El martes vamos a estar. Voy a ir. ¿Martes, ¿a qué hora era? ¿A las 6? Ay, ¿O no espera que había me hora? fijo en la lista. Pero, creo Capaz que no sea ahora, Creo que capaz sí. que es a las 6. a las 6, ahí está. Sí, tengo listas y agendas de papel también. Y muchos cuadernos. Está buenísimo eso que lees sobre la mirada del médico y la relación entre médico-pacientes y las escenas que se arman en situaciones que en algún punto son más extremas, ¿no? Y no una consulta oftalmológica así nomás. Porque ahí de nuevo aparece, creo, esto de cómo contar la subjetividad de lo que le pasa a cada uno. Yo estoy paveando mucho con el chat GPT, ¿no? Porque con algunos amigos jugamos a ver hasta dónde puede llegar ese modo de contar por ahora de la inteligencia artificial y de ordenar textos, porque algunos tipos de textos que escribo, yo creo que en 2 años ya están escritos por la inteligencia artificial. Los puede escribir cualquiera. Muchos de los libros que tengo acá las puede escribir un chat directo, ni con el más básico lo va a hacer. Ahora, en este tipo de textos, cuando lo que está en juego es ese conflicto entre dos subjetividades, entre dos maneras de pensar, entre dos formas de hablar, y
quien está escribiendo busca ese conflicto entre dos universos, dos formas de pensar, dos experiencias también distintas de la misma escena. Ahí hay algo diferente. Ni el sentido de las palabras, el sentido de la forma en que vivimos aparecen, y de las experiencias que tenemos aparecen también en las palabras, y eso no lo notamos en general, ¿no? Entonces, cómo desfamiliarizar lo que vivimos todos los días, lo que vemos, escuchamos, es lo más difícil, y ahí no va a haber inteligencia artificial que pueda tan fácil poder identificar este tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Ves? Yo eso no lo pensé nunca de esa forma. ¿Cómo puede interpelar el texto a un médico? Si algunos de esos, porque en los médicos, enfermeros del texto son arquetipos casi, son personajes, ¿no? Que unen muchos rasgos de personajes de personas, no personajes, de personas que vimos en los hospitales, con las que nos cruzamos, y tienen un montón de estas cosas que cuando nos toca vivir esas experiencias, incluso si sos médico, médica, y te toca vivir esa experiencia desde el otro lugar, también hay algo que cambia un montón, porque lo que cambia es el tipo de vivencia que estamos teniendo con el momento. Y ahí creo que que la literatura tiene un montón de potencial para contar estas formas distintas de vivir la misma escena, ¿no? Sí, perdón, definitivamente para mí es la forma, y otra cosa es que me gusta mucho, que creo que el personaje principal lo hace cuando la rumiación, o sea, la rumiación constante, ese constante pensamiento, y que creo que es más o menos lo que siento que ella hace con las listas, digamos. El rumiar es tremendo. ¿Cómo se cuenta ese pensamiento? El tipo de trabajo sobre la conciencia en el texto, sino ese pensamiento del rumiar. A mí me costó tanto como contar el silencio, como cuando hay que contar el silencio, porque mi sensación es que, igual que en los momentos que tienen que ver con cuestiones médicas, que son difíciles y dolorosos, está todo el tiempo ahí como en el borde al borde de irse para cualquier lado. Lo doloroso a ser cursi, y el rumiar a ir o intentar transmitir ese subconsciente o el inconsciente que tenemos cada uno adentro. Entonces, me parece que, bueno, o a mí me resultó bastante difícil ese trabajo. Y ahí es donde el diálogo con otro, con otra, en este caso con Anselmo, me ayudó a trabajar ese rumiar. El poner un contrapunto casi superyoico en otro personaje, que no está claro si no es, si es memoria o es construcción. Quería ir por ahí, además de los momentos donde el rumiar está clarísimo, donde está en la narradora, en la cabeza, que se ve, que se escucha, que se lee,
estuviera también en ese real ficción de un diálogo que no es diálogo porque no tiene guión adelante. Muy lindo todo. Estamos llegando al final de la charla. No sé si les queda algo pendiente. Yo lo que quiero decir es que la verdad que fue muy lindo trabajar con vos, Mercedes. La verdad estoy contento con el resultado. Agradecerte que hayas confiado de entrada. Y para mí, antes que digas nada, para mí fue fácil confiar porque el libro estaba escrito, fue divino, así que no digas nada. Pero gracias por confiar, gracias por tirarte a la pileta con nosotros, sin saber qué carajo íbamos a hacer. La verdad que estoy muy feliz con el libro, ya hablando como por la editorial, estoy muy feliz que sea el primer libro. Estoy muy feliz que la dupla inicial sean vos y Paula, porque son dos libros hermosos. Y que creo que hay algo más que algo estamos aportando a la literatura contemporánea. Así que gracias. Bueno, gracias. Nos vemos en la Feria del Libro del 6, la que puedan venir. Dale. Muchas gracias. Gracias a todos, a todas. Gracias, Martín. Le damos un beso. Chao, chao. Ay.